A veces es complicado entender la causa de lo que nuestros hijos hacen. Muchos padres me preguntan, Fabi, ¿esto tiene una connotación sensorial? ¿O cómo yo diferencio si esto es conductual? Si esta es tu pregunta, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que puedas escuchar algunos ejemplos y logres identificar a la medida de lo posible si el comportamiento de tu pequeño tiene una connotación sensorial o es simplemente conductual. Por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y de que enciendas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que sale un video. Para muchos niños se les dificulta procesar la información del medio ambiente externo y de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Muchos niños son sensibles en los sentidos, en el olor, en la vista, en el tacto, en la parte del gusto, en la parte de la fuerza, en la parte del movimiento, solo que no nos damos cuenta porque es algo que tú no puedes palpar a menos que tengan estas conductas continuas que tú dices, yo no sé qué está pasando, pero mi hijo está teniendo estos desbordes emocionales que parecen incontrolables e inconsolables. Creo yo que esta va a ser una de las grandes diferencias entre si es sensorial o si es conductual. ¿Por qué? Porque un niño que tiene dificultades sensoriales es casi imposible. Bueno, no voy a decir que es imposible al 100%, pero es casi imposible que logre el niño por sí solo calmarse. Cuando es conductual, el niño puede lograr, después de un berrinche, una perreta, lograr esa calma. Por ejemplo, un niño conductual que tiene dificultades en la parte del tacto, en la parte oral, que es súper sensible, tú puedes notar que todas las noches a la hora de cepillarse los dientes es todo un tema en tu casa. Ese niño no se va a cepillar los dientes, va a salir corriendo y es como que siempre lo mismo. Si es conductual, el niño puede que hoy no le da la gana de cepillarse los dientes o con papá sí se cepilla los dientes, pero con mamá no lo hace. Hay como una diferencia, ¿no? en ese tema. Cuando un niño tiene problemas sensoriales, por ejemplo, puede que el niño no te va a probar ni un solo líquido a menos que esté en el pomo, en el tarrito, en el vaso, en el tetero, como lo quieran llamar, en el cual el niño está acostumbrado a hacerlo. Es decir, si está en otra versión de color, en otra versión de otra marca, no lo va a hacer. También hay niños que a la hora de comer, los colores les molesta, las texturas, si algo está mezclado, por ejemplo arroz con frijoles, tiene que estar separado, si no, no lo va a comer. Y cada vez que el niño se va a sentar a comer es todo un tema. Un niño que tiene problemas conductuales, puede que hoy sí te comió el frijol con arroz, pero pues bueno, mañana no lo quiso y así sucesivamente. Pero no va a ser un disparador en esa como mala conducta. Para un niño sensorial, si tiene muchísima frustración, puede que, porque no todos son iguales, pero puede que se muerda o se pegue en la cabeza cada vez que está sintiendo una emoción grande, llámese frustración, que está molesto, y esa es como su forma, ¿no?, de expresarlo. Y en un niño conductual puede que el pequeño se molestó con el hermano porque le quitó el juguete y por ende lo mordió. O sea, la mordida tiene otra connotación que no viene como desde ese punto de vista de querer buscar esa sensación para lograr un estado de calma. Hay muchos niños que se golpean la cabeza para lograr dormirse, hay muchos niños que se golpean la cabeza para buscar calma.
que siempre tienen un trapito con ellos encima, que necesitan esa parte de oler para buscar autorregulación. ¿Okay? Los niños sensoriales, por lo general, se van a sentir mejor una vez que o llegan de la escuela, o quizás en casa de la abuela, o quizás en casa. Tengo muchos padres que me dicen, wow, el niño en el colegio se porta que es un ángel, pero cuando llega a casa explota. ¿Okay? Un niño conductual, pues no importa el medio ambiente, pues puede que explote en casa de la abuela, como puede que explote en el parque, como puede que explote en casa, o sea, no importa, en el colegio, da igual. Por lo general los niños con dificultades sensoriales son muy predecibles a la hora de estas detonaciones, ¿ok? Quizás tú como papá no sabes bien, porque no tienes como experiencia en esto, qué es lo que lo detona, pero por lo general es lo mismo, ¿okay? Bien sea que la ropa, ese contacto con la ropa no le gusta, le aprieta, las etiquetas, la textura, las medias le aprietan, los zapatos, si lo peinaste es muy duro. Siempre hay algo que los va a disparar sensorialmente hablando. Y pues lo conductual es simplemente un tema de conducta. En los niños con dificultades sensoriales, las rutinas, si se las cambias, puede que sean un poco caóticas. O sea, si están acostumbrados a que primero viene el baño, después la lectura y después dormir, y le modificaste un poco esa rutina, eso puede ser un detonante, un disparador de que les provoque un desborde emocional. Y en un niño conductual realmente pues no importa, sino que ese día no quiso leer un cuento porque no quiso. Bueno, ahí tienen un poquito de ejemplos. Espero que puedan diferenciar entre un desborde emocional que tiene un origen sensorial versus simplemente una conducta de tu pequeño. Cualquier pregunta, duda, comentario que me quieras hacer, déjamela en la sección de aquí abajo, que con muchísimo gusto te lo voy a responder. Nos vemos en los próximos videos. Cualquier sugerencia o tópico que quieras tú tener más conocimiento, también me lo puedes dejar aquí abajo y con muchísimo gusto pues conversamos sobre el tema. Nos vemos en los próximos videos.